Monterrey. Los temas son muy importantes en Monterrey, pero le aplican casi a cualquier zona metropolitana de nuestro país. Moisés, muchas gracias. Buenos días, candidata, buenos días, muchas gracias. Quisiera empezar diciéndote que soy de las generaciones de las crisis. Nací en los 60s. Cada 6 años nos caímos y nos levantamos. Somos sustentables, sostenibles y resilientes. Y creo que nos hicieron creativos. Entonces yo quiero empezar diciéndote que en México tenemos un gran reto respecto a cómo se mueven las personas. Es una marca de nuestros tiempos, pero es un reto que nuestros políticos los han abordado con soluciones de bala de plata. Infraestructura y vehículos brillantes y maravillosos como los supersónicos. Eso no funciona en la mayor parte de nuestras ciudades. Y la razón es muy simple, somos ciudades de las 3D minúsculas, distantes, dispersas y desconectadas. Por lo tanto, crear un sistema integrado, eficiente, que le ofrezca a los que menos tienen. Te voy a compartir un dato, candidata. En Monterrey, las personas de estratos bajos, estrato 1 y 2, si quisieran cumplir con su canasta básica de viajes, 2 viajes diarios, tendría que gastar el 150% de su ingreso. Es un ingreso que no tienen. Están condenados a no moverse, están condenados a no tener acceso a educación, salud, recreación, clases de inglés o cosas tan simples como ver un amigo o una novia. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque sabemos que parte de la sostenibilidad de la reducción de gases de efecto invernadero tiene que ver con gasolinas limpios, diésel limpio, y ahí los presidentes tienen la posibilidad de dejar y pedirle a Pemex que deje de oponerse a la producción de azufre de ultra bajas emisiones. Pero también tienes la posibilidad, candidata, de implantar una política pública de transporte público para las grandes ciudades mexicanas, con mucha creatividad, con muchos incentivos para que los gobiernos locales sean socios de esos sistemas integrados. Yo no me puedo creer que nuestros paisanos del sur, en Sudamérica, con menos recursos, con menos posibilidades, tengan mejores sistemas integrados. Y a mí me gustaría ver que uno de nuestros políticos se volviera paradigmático en el mundo. Estoy pensando en Antanas Moco, estoy pensando en Enrique Peñalosa, estoy pensando en Yamil Maguad o en Ana Hidalgo. Los recursos existen. Y para cerrar, te diría que hace muchos años en México se hizo algo que se conoce como el Stern mexicano y dice que remediar cambio climático nos va a costar el 6, 7, 8, 10% del PIB, pero prevenirlo nos cuesta el 1%. ¿Cómo hacerlo? Con acciones locales, son las más costo eficientes. Eso pasa por el desarrollo urbano, el espacio público, la movilidad sostenible y sí, un sistema integrado de transporte público para todos, flexible, ágil, sin grandes mamotretos de cemento o extraordinarios tecnológicamente hablando vehículos, pero que no lleguen a la gente. Cuando las personas tengan acceso a un sistema de transporte público de esa naturaleza, van a emitir menos emisiones, pero también van a llegar a las escuelas, a las clínicas o a eventos como este. Y el nombre de un político mexicano puede convertirse en un referente a nivel mundial porque tenemos los recursos, tenemos la creatividad y si le sobrevivimos a una política perniciosa por muchos años, tenemos también la creatividad y el poder de ser mejores todos los días. Gracias. Gracias, Moisés. Y antes de esta reunión platicábamos y nos decía Moisés que ¿en qué año, Moisés? En los 80s, el 68% de la gente en la ciudad de Monterrey, 68%, se movía en transporte público y ahora se mueve el 28%. O sea que vamos para atrás en un tema que justamente tendríamos que más bien avanzar. Ahora le pedimos la palabra a Martín Bremer, experto en residuos, que también es el otro gran tema, especialista también en sistemas geoambientales y en innovación para la sustentabilidad. Muchas gracias, Martín. Gracias por estar con nosotros.
Bueno, muchas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes. También gracias por estar aquí en vez de estar viendo a Checo ahí en su carrera. Es la mera hora, entonces seguramente algunos andan ahí en el celular muy al pendiente de cómo va. Era a las 11, empezaba. A ver, prendan la tele ahí, por favor, cambiamos rápidamente. Entonces, me pusieron el tema de residuos, pero en realidad mi tema es sostenibilidad y estoy tratando de enfatizar y enfocar el nexo que hay entre agua, energía, residuos, porque para traer el agua a las ciudades necesitamos energía, para calentar el agua necesitamos energía, pero para producir energía necesitamos agua. Entonces resulta que si nosotros estamos gastando electricidad, también estamos gastando agua. Y si nosotros queremos traer agua de grandes distancias, ¿sí?, para lo cual requerimos mucha energía, pues parte del agua se va a gastar en producir la energía que cuesta bombearla o que cuesta desalinizarla, ¿sí? Entonces, el elefante del cual casi nadie quiere hablar y que está en medio de nosotros se llama eficiencia, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, lo que necesitamos aquí es que seamos más eficientes. Antes de pensar en traer agua de grandes distancias, de desalar agua de mar y bombearlo hasta acá con todos los problemas que ya mencionamos, no nada más en cuanto a la energía, sino también a que dependemos de otros estados, o sea, nos volvemos más susceptibles a que pueda haber algún problema. Si hay huachicoleo de ductos de alta presión, explosivos y todo, ¿ustedes creen que no va a haber de agua? Entonces, al final de cuentas, pues podemos pensar en reducimos fugas, ahí tenemos 30%, ¿verdad? Tenemos el asunto también de los hábitos que hablaba Ada hace ratito, y no nada más es de que ciérrale mientras te cepillas los dientes, sino también el no usar el sanitario como basurero, de que me sueno, lo tiro y le jalo. O sea, para eso hay cestos. El cambiar por sistemas eficientes, sanitarios y regaderas de antes del año 2000 gastaban 20 litros cada vez que operábamos o por minuto, y los nuevos son de 6 litros. Si cambiáramos todos los que había en el año 2000, que eran como 750,000 viviendas, podríamos ahorrar más de 2 metros cúbicos por segundo, que es más que lo que nos va a dar la Presa Libertad, con la diferencia de que aquí, aunque no llueva, lo vamos a ahorrar. Entonces resulta que la eficiencia y el ahorro siempre es menospreciado, de que sí se necesita, pero no es tanto. De todas maneras siempre necesitamos más y más, traerlo de más lejos, producir más, ¿verdad?, en vez de tratar de ser más eficientes. Lo mismo viene con el tema de la basura, ¿verdad?, que ahí andamos pensando con soluciones simplistas como prohibir los popotes o prohibir las bolsas de plástico, ¿verdad? Ya con eso ya nos sentimos que tenemos al mundo mejor gracias a nosotros, pero seguimos comprando la lechuga en su cajita de plástico, seguimos recibiendo toda o sea, las empresas no nos dan suficientes opciones, por ejemplo, envases retornables de todas nuestras bebidas que compramos, ¿verdad? Debería de haber opciones de todas, no nada más de algunas cuantas. Por ejemplo, en algunas partes ya existe lo que se llama la ruta ecológica, pero sigue pasando la ruta normal los mismos días. Entonces, en vez de agarrar y decir, ahora va a pasar la ruta ecológica y voy a quitar un día, ¿sí? Yo sé que mis vecinos me van a odiar por eso, y me odian porque ya se los he dicho, ¿no? Entonces, porque o sea, pasa la ruta el miércoles, pero la normal el martes y el jueves, ¿sí? Y vemos que sacan, a veces porque, ay no, ¿cómo voy a esperar un día para sacar las latas y el cartón y no sé qué? O me llegó anoche el pedido de Amazon, ¿verdad? Entonces, pues ahora lo saco para que no esperarme hasta la próxima semana. Entonces son hábitos, son cuestiones, pero al final de cuentas la parte de eficiencia, también en la parte energética tenemos el mismo problema, ¿verdad? Que primero hay que volvernos eficientes y luego
Aquí, por ejemplo, ¿qué necesidad hay de tener las luces prendidas teniendo esta ventana tan grande? ¿Sí? Entonces, pues ese es... Nos recuerdas cosas muy básicas, pero no por básicas una ni las hacemos y no por eso son menos importantes. Gracias, gracias Martín. Y ahora le pedimos la palabra a Ernesto Enkerlin, que además es un especialista de hace muchos años y si no te parafraseo mal, decías Ernesto hace un momento, dice primero mi lealtad hacia el medio ambiente, después hacia mi país y tercero, pues con quien me toque trabajar, ¿no? Para no confundir aquello de las lealtades. Y además sé que han sido compañeros, estuviste compañero de Xóchitl también en un gobierno anterior. Y bueno, pues, Ernesto, como siempre, con mucho interés de escucharte y tus comentarios. Bueno, pues muchísimas gracias. Estuve 10 años en el gobierno federal prestado y quiero decirles que conocí a muchos funcionarios públicos extraordinarios y comprometidos y eficaces y con mucho amor a México y definitivamente dos de los mejores. Me toca hoy compartir con Enrique y con Xóchitl este estrado. Entonces, pues muchas gracias por la invitación y por el gusto de estar en este evento. El tema ambiental, quienes tenemos toda la vida metidos en esto, yo no me acuerdo cuándo empecé, pero seguramente fue antes de los 10 años, era un niño medio raro, pero hoy en día realmente el tema ambiental y el tema de la sostenibilidad es un imperativo ético. O sea, no es nada más una cuestión de que si las mariposas y que si los árboles, etcétera. O sea, es el futuro de los jóvenes, es el presente de nosotros y es también el futuro de generaciones que todavía ni siquiera están aquí con nosotros. Entonces, el tema ambiental va muchísimo más allá. No es un tema partidista. Es una pena, por ejemplo, que en el vecino país del norte resulta que un partido está a favor del ambiente y otro está en contra. O sea, ¿cómo puede estar en contra de la fuente de la vida, de donde dependemos, de donde vienen todas las cosas? Entonces, necesitamos reinventarnos en nuestra relación con la naturaleza. Vivimos hoy en el antropoceno. El antropoceno quiere decir que hoy en día la fuerza más poderosa que moldea los procesos planetarios somos los seres humanos. Entonces somos una fuerza tremenda para bien y para mal, pero podemos hacerlo con buenos liderazgos como los que estamos esperando tener a partir del 2 de junio. Podemos hacer un gran trabajo de revertir las cosas. La presente administración tiene abandonado el tema ambiental, como muchos otros. Tan solo el día de ayer se mandó a la COFEMER un decreto por el cual se manda a desaparecer y convertir en una pequeña dirección a una de las instituciones más reconocidas en todo el planeta. En todos los países del mundo envidian a México por la CONABIO, la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad, que fue creada durante el sexenio del presidente Salinas y fue apoyada por los sucesivos presidentes. Esto no es un tema ideológico, es un tema de sobrevivencia, es un tema de la vida y ahora la mandan a desaparecer por una supuesta eficiencia de gobierno que no vemos dónde está la eficiencia porque los recursos se están dilapidando. ¿Cómo es posible que se esté invirtiendo una millonada en Dos Bocas y aquí de manera genocida no se puedan poner filtros en Cadereyta para que no nos estemos muriendo aquí, para que no podamos respirar? O sea, realmente es increíble, da dolor. La naturaleza está toda unida. Todos nosotros ahorita, por ejemplo, ya tenemos vapor de agua de todos los demás, en el ratito que hemos estado aquí platicando. Digo,
En la pandemia nos enteramos de que eso no necesariamente es bueno, pero la realidad es que todos los seres humanos estamos interconectados. Entonces el tema ambiental también es un tema global, es un tema multilateral, es un tema de responsabilidad. México tuvo un liderazgo ambiental durante un largo tiempo y hoy en día somos ejemplo de retroceso. Nuestras políticas están al nivel de políticas de los años 50, no del 2030 ni del 2050, sino del 1950. Entonces, necesitamos retomar ese liderazgo. Es súper importante, México tiene muchísima capacidad. A mí durante el tiempo que estuve en el gobierno federal me tocó, como dije al principio, colaborar con personas de todos los partidos políticos, personas comprometidas con el país. Necesitamos estar muy unidos alrededor de esta candidatura de Xóchitl. Algunos de nosotros tal vez en el pasado hemos tenido diferencias, pero esas diferencias no tienen nada que ver con lo que México necesita ahorita. Necesitamos estar unidos por el ambiente, necesitamos unidos por el país, unidos alrededor de un liderazgo que realmente tiene un compromiso, tiene una capacidad y tiene una visión. Yo no sé cómo lo hizo Xóchitl para empezar a prepararse hace 50 años para ser nuestra próxima presidenta de México. Muchas gracias. Gracias, Ernesto. Aprovecho para también saludar, aquí está, que la saludé a la entrada, pero ya no la vi ahorita, Ivonne Álvarez, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Gracias, Ivonne. Y también están diputadas y diputados locales, federales, muchas gracias por estar aquí, y liderazgos de la sociedad civil. Y en un tema que me parece que Lorena, ahí está Lorena, y la vemos muy activa siempre en sus redes, dando la batalla. Decía que en un tema que es muy importante porque en un gobierno de coalición al que se aspira que Xóchitl encabece, una coalición es buscar puntos en común entre la clase política y la sociedad. Y no me imagino un tema más fuerte que justamente del medio ambiente, de la calidad del aire, de la búsqueda de la calidad del agua, y por eso me parece que es muy importante el evento del día de hoy. Y si me permiten también pasarle la palabra a César Rafael Chávez, doctor en Historia Ambiental, consultor catedrático en materia ambiental y director general del Fondo Ambiental Metropolitano de Monterrey. César, muchas gracias por estar aquí también con nosotros. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias por estar con nosotros en Monterrey, candidato. Y bueno, pues gracias por el espacio. Y yo quisiera empezar por hablar de las grandes zonas metropolitanas del país y los problemas que compartimos, los problemas que nos unen. Entre ellos siempre van a destacar, eso dicen las encuestas de los últimos 5 años, las preocupaciones a nivel metropolitano, independientemente de que sea el Valle de México, Monterrey, Guadalajara, Toluca, las grandes zonas metropolitanas de México comparten seguridad como el primero de los puntos a preocuparse. El segundo es transporte, del que habló hace un momento Moisés también. Y en tercer o cuarto lugar, por ahí aparece medio ambiente. Dependiendo la región ya específica, el tema ambiental que pasa a ser preocupación puede ser el aire, como en Monterrey, puede ser el agua también, como en Monterrey. Y en algunos otros lugares puede ser un poco cambiante dependiendo la temporada, porque también hay que ver lo que en nuestra ciudad la temporada determina la prioridad. En los meses secos el aire pasa a ocupar los primeros lugares de las portadas, en los meses húmedos o la falta de agua vemos que también hay otra prioridad. Sin embargo, además de los temas principales de medio ambiente que vimos en cada una de estas ciudades, el otro gran tema que es como un elefante en el salón del que nadie habla es la coordinación metropolitana. Las grandes zonas metropolitanas del país carecen de ese mecanismo que los invite a coordinarse.
sino de un mecanismo que perfectamente determine políticas metropolitanas como existen en las grandes zonas metropolitanas del planeta, ¿no? Nosotros todos en Monterrey, en Guadalajara o en el Valle de México, no solo tenemos problemas locales que tenemos que atender y que tienen que ver con lo que caracteriza cada una de nuestras ciudades, también tenemos problemas que tienen que ver con nuestra posición como una ciudad global. Pretendemos, queremos, aspiramos a ser las grandes ciudades globales, porque eso también es una ambición natural a la que aspiramos todas las grandes ciudades. En Monterrey, como en Guadalajara y como en el Valle de México, queremos estar en la primera división de las ciudades. Y la primera división de las ciudades nos lleva también a tratar a deber tener mejores sistemas de transporte, mejor calidad del aire, mejor tratamiento de residuos, no simplemente un buen sistema de recolección y almacenamiento, sino estar buscando siempre ser innovadores en tecnología, en oferta, en creatividad y sobre todo en bienestar para sus residentes. Específicamente para el caso de Monterrey, a diferencia del resto de las grandes zonas metropolitanas, podríamos extendernos un poquito en la importancia de reforzar muchas de las grandes debilidades que tenemos como gran ciudad. Somos una gran ciudad que creció a lo loco, creció bastante de manera desordenada en los últimos 25, 30 años. Pasamos de ser una ciudad de 2 millones a una ciudad de 5.7 en 30 años, y eso trajo consigo una serie de disparidades, desorden, falta de coordinación y sobre todo un asunto que incide mucho en el medio ambiente. La expansión de la frontera o de la mancha urbana desordenada trajo consigo algo de lo que no hablamos tanto. Digo porque hablamos del costo de las redes de infraestructura, del costo de la expansión de redes de servicios públicos, de la falta de transporte que nos lleva a todos los puntos del área metropolitana, pero hay uno más del que no hablamos y que no solo es desarrollo urbano, es la pérdida de la cubierta vegetal sobre los suelos de las áreas sujetas a la expansión. Eso, en lugares como en Monterrey, como Saltillo, como Torreón, como Mexicali o Hermosillo, representa polvo en suspensión. Mucha de la contaminación de la que hablamos acá tiene que ver con partículas suspendidas totales. Y de esas partículas suspendidas, gran parte de ellas, casi el 70%, es material fractal, es decir, material asociado a la roca o al suelo. Es decir, es polvo que se suspende, se resuspende y lo vemos constantemente en nuestras ciudades. Entonces, la expansión de la mancha urbana no solo es desorden o caos metropolitano, sino también tiene un efecto muy nocivo en el medio ambiente. Para esto, la coordinación metropolitana es un paso. Lo más importante es reconocer una visión metropolitana para los grandes problemas de las áreas metropolitanas del país. Muchas gracias. ¿Le puedo hacer una pregunta? Yo fui alcaldesa de una de las zonas más céntricas de la Ciudad de México, Miguel Hidalgo, Polanco, y obviamente a los vecinos no les gustaban las torres como las que estoy viendo aquí enfrente, por el tráfico, y no les gustaban las torres por la falta de agua. ¿Se puede resolver el tema del agua? No hay duda. Lo que le hace falta a este país es una ingeniera que entiende el ciclo del agua y se ponga... Hoy el agua se puede tratar y se puede potabilizar al 100%. Lo hacen las ciudades de Washington, de Singapur, Los Ángeles. Y la segunda pregunta es, si resolvemos el tema del agua, y esta es una propuesta muy agresiva, pero si dejamos de construir edificios con estacionamientos, como lo hacen muchas ciudades del mundo, porque hay un buen transporte público, podríamos tener vivienda hacia arriba, accesible, barata, y la gente dejaría de transportarse tantas horas de camino. ¿Usted piensa que por ahí va la solución de estas ciudades grandes? Transporte público, movilidad
obviamente disponibilidad de agua y obviamente pues el futuro serán los autos híbridos o eléctricos. Sí. Muchas gracias. Evidentemente, concentración es mejor que dispersión en lo que tiene que ver con los principios de sustentabilidad o de sostenibilidad. Mayor reciclaje, incluido desde el agua, por supuesto, pero el suelo también. Mayor reuso, mayor intensidad en el uso, trae consigo una disminución en los tiempos de traslado cuando existe un muy buen sistema de transporte. No tenemos por qué estar contando siempre con tantos espacios destinados al estacionamiento, porque eso nos obliga también, eso libera a quienes tienen la obligación de tener o de impulsar buenos sistemas de transporte a dar el servicio, porque todo el mundo se acostumbra al modelo angelino californiano, no es el mismo de Chicago o de Nueva York, para no estar ideologizando Estados Unidos, ¿no? Simplemente las ciudades, cada una tiene distinto comportamiento. La densidad por hectárea promedio de las ciudades europeas anda entre 140 y 150 viviendas por hectárea. Aquí es mucho más bajo, aquí estamos hablando de 17 en las zonas de expansión y a veces 34 en las consolidadas. Estamos muy bajo, por eso tenemos este problema de expansión urbana que trae consigo problemas muy serios a servicios públicos, a transporte y a la misma expansión urbana. Y lo vemos acá. Y al especialista en transporte yo le preguntaría, ¿cuál es la opción para la ciudad metropolitana de Monterrey en materia de transporte? ¿Ir por metro? ¿Ir por metrobús? ¿Ciclovías? Que ya vi que no les gustaron en San Pedro. Yo quiero decirles que yo me moví en bicicleta hasta hace 3 meses que fui candidata, pero obviamente no es algo que sea para todos lados. Pero alguien me dijo en Yucatán, en Mérida, que cómo era posible construir una ciclovía en el Paseo Montejo. Le dije, ¿por qué no se enojaron cuando metieron a los coches y sacaron a las calandrias? O sea, creo que también tenemos que entender que las ciudades evolucionan y tenemos que dialogar muchísimo sobre la inclusión en las calles. Las calles son de todos, pero aquí la pregunta sería, ¿qué hacemos para la movilidad concreta en esta área metropolitana? Bueno, la solución de fondo evidentemente está en dejar de ser una ciudad distante, dispersa y desconectada. Hay que hacerla más compacta, pero eso nos va a llevar mucho tiempo. La segunda solución es que tenemos que cambiar de chip. Hasta hoy la sociedad regiomontana, perdónenme, la ciudad me adoptó hace muchos años, pero no hemos hecho más que dejar de distanciarnos de la naturaleza. Tenemos que empezar a convivir con la naturaleza y volverla verde y cuidar el agua, etcétera, etcétera. Y en temas de movilidad, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que hay usuarios que no están en el auto. Probablemente ninguno de los que estamos aquí llegó caminando. Pero el 23% de las viviendas en el área metropolitana tienen cuando menos una bicicleta y la usan cuando menos 1 o 2 veces por semana para vender pan, comprar, ofrecer servicios de albañilería, plomería, etcétera, etcétera. Esas personas necesitan protección. Y a ellos hay que protegerlos. Son los más vulnerables. Y luego, la historia nos ha demostrado que cuando tenemos un sistema de transporte público flexible, es decir, que llega a todos lados, eso significa vehículos pequeños, llegamos al 68% de los viajes. Para que se den una idea, Bogotá tiene 60, Quito tiene 72. ¿Cuál es la gran diferencia? La integración de los sistemas. Sí. Con 34 habitantes por hectárea, no hay sistema metro que funcione. Cuando se creó la línea 1, la línea 2, teníamos 100 habitantes por hectárea. Hoy tenemos 34. Y en las periferias, 17, imposible. Eso es contra natura y contra la economía y contra la sostenibilidad porque no hay dinero que alcance. Pero las ciudades en el mundo nos han demostrado, candidata, que con creatividad y con una apuesta clara y directa y sostenida se le puede proveer a la gente de servicios de alta calidad. Lo que necesitamos es incentivar a los gobiernos locales para que sean socios de los sistemas de transporte público. Esa es una clave espectacular.
Y me dirán que no se puede. No, sí se puede. En el mundo hay sistemas de transporte público que están basadas en la colaboración, no en la obligación. Y uno de ellos, que siempre admiramos y siempre decimos queremos ser como Barcelona, es una asociación de voluntades. Los municipios más pequeños le ponen el 2% a los costos del transporte público de Barcelona y a cambio reciben servicios de alta calidad. Si yo quisiera ver aquí en Nuevo León el ejercicio desde el gobierno federal para crear un gran fondo en donde el gobierno del Estado sea socio capitalista de los servicios de transporte público con los municipios, que los municipios le apuesten también a la sostenibilidad. En ese momento los municipios van a masificar el acceso, las banquetas, las bicicletas, y me dirán que el calor, en Suecia andan en bicicleta a 40 grados bajo cero, y en Sevilla, la capital mundial de la bicicleta, a 50 en el verano. Necesitamos cambiar el chip, y ahí está el futuro. Gracias. Pues muchas gracias a las intervenciones de todas y de todos ustedes. Y pues Xóchitl, con mucho interés y mucha atención, si nos pudieras pues compartir tus ideas sobre estos temas. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Interesante debate. Aquí está bien en la orillita. Tiene mi iPad. Pues la verdad, muchas gracias. Estoy muy contenta. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este foro. Agradezco a todos y cada uno de ustedes. Ada, cosas sencillas, pero realmente cuando yo veo a la monarca viajar tantos y tantos kilómetros para llegar a México y volver a regresar a Canadá y volver a llegar, pues son millones de años que hay detrás de esas migraciones. Martín, gracias. Ernesto, Moisés, César y sobre todo Enrique, muchas gracias por estar aquí con esta mesa. Enrique trabaja enormemente porque pues, coordina nada más 32 mesas, temas fundamentales. Hay soluciones regionales, no hay soluciones únicas para todo el país. Lo que se requiere en Nuevo León, pues no es lo que se requiere para Chiapas, ni mucho menos para Chihuahua. Entonces, cada estado tiene sus peculiaridades y tenemos que hacer una política pública incluyente. Agradezco a Idolina, mi querido Natividad, gracias. Ildefonso, gracias por acompañarme a la gira a Estados Unidos. Eres un ser humano extraordinario en este contacto que he tenido contigo. Mi querida Marcela, gracias. Ivonne, al coordinador Francisco Cienfuegos, gracias por estar aquí. Y bueno, está por aquí Karina. Gracias, Karina. Nuestros candidatos a diputados federales, a Juan Carlos. El tema del cambio climático es una realidad. Yo quiero decirles que soy una mujer que estudia este tema hace muchas décadas. Mi proyecto de vida ha sido relacionado con el tema de la sustentabilidad. Como ingeniera me he dedicado muchos años y decirles que estamos obligados a hacer algo importante por las familias, por los niños, por los jóvenes, y no podemos seguir dejando fuera los temas ambientales de la agenda. Después de ganar las elecciones, mi principal responsabilidad como presidenta de México será cuidar de la seguridad y la salud de los mexicanos. Mi mayor prioridad será construir un México sano y sin miedo. Pemex es una empresa muy importante para México, pero no es más importante que los pulmones de sus hijos. Por esto, el día de hoy anuncio que en los primeros 6 meses de mi gobierno, la refinería Héctor Lara Sosa de Cadereyta, Nuevo León, y la refinería Francisco y Madero en Tampico, Tamaulipas, cerrarán de forma definitiva. La refinería de Cadereyta
Está a solo 40 kilómetros de la zona metropolitana de Monterrey y es la principal fuente fija de contaminación y la principal causa de enfermedades respiratorias para los 5.3 millones de habitantes de esta ciudad mexicana. La refinería de Cadereyta emite alrededor de 90% de dióxido de azufre que se esparce por distintos municipios de Nuevo León e incluso afecta al este de Coahuila. Un estudio del Centro Mario Molina indica que en el área metropolitana de Monterrey la mortalidad asociada a causas respiratorias alcanza las 1.880 muertes prematuras al año. Estas son asociadas a la exposición de la población a micropartículas conocidas como PM2.5. La refinería de Francisco y Madero, ubicada dentro de la zona urbana de Tampico, es una de las principales fuentes de contaminación del aire, el suelo y el mar en el sur de Tamaulipas, por la generación de dióxido de azufre, partículas PM10 y monóxido de carbono. Además, hay estudios que señalan como una de las refinerías más peligrosas del país debido a su alta incidencia de muertes causadas por enfermedades relacionadas con los contaminantes, lo cual afecta a casi 1 millón de habitantes de la zona conurbada de Tampico y Ciudad Madero. A los trabajadores de las 2 refinerías les quiero compartir un mensaje de tranquilidad. Ninguno de ustedes va a perder su fuente de empleo. Sus derechos laborales no serán afectados por esta decisión que busca también proteger la salud de los trabajadores y las de sus familias que viven en las zonas circundantes de ambas refinerías. Los terrenos de 767 hectáreas en Cadereyta y 544 hectáreas en Tampico e infraestructura de ambas refinerías se pueden convertir para almacenar combustibles limpios y procesamiento de captura de carbón. Sobre todo le digo a los habitantes de Cadereyta, sus fuentes de empleo estarán garantizadas con la llegada de nuevas industrias sustentables enfocadas a la innovación, cuyos empleos serán mejor pagados. Sé que está aquí el alcalde de Cadereyta. Le quiero decir, señor alcalde, no tenga usted ningún temor, todas las refinerías del mundo se van a cerrar tarde que temprano. Vamos a hacer un trabajo de la mano con los habitantes de Cadereyta para que las nuevas empresas que lleguen sean empresas 100% sustentables, que haya áreas verdes para los habitantes de sus municipios, que haya empleos bien pagados, porque todos los habitantes de Cadereyta también sufren los efectos de esta tremenda contaminación. Podemos convertir a Cadereyta en el Silicon Valley de México, de Nuevo León. Tenga usted la certeza que lo vamos a hacer de la mano. En 1991, en la Ciudad de México, se cerró la refinería 18 de marzo de Azcapotzalco. En esa experiencia también se respetaron los derechos de los trabajadores y en ese caso los terrenos de la refinería fueron convertidos en un hermoso parque que hoy disfrutamos los capitalinos. El Pemex del futuro, al igual que todas las empresas petroleras del mundo, tendrán que transformarse y modernizarse. Yo visualizo a Emex, Energías Mexicanas. Emex, además de extraer petróleo, tendrá la posibilidad de producir electricidad a través de la cogeneración y la geotermia. Con esto, México va a reducir sus emisiones al dejar de quemar metano y producir combustibles y electricidad limpia, y así cuidar la salud de los mexicanos y de nuestro planeta, volviéndose una empresa rentable, ya que dejará
de ser un riesgo para las finanzas públicas, dejando claro que las fuentes de empleo para los trabajadores están totalmente garantizadas. Todas las petroleras del mundo se están transformando, todas las petroleras del mundo están innovando. O innovamos o morimos, no tenemos de otra. El abastecimiento de combustible y la logística de distribución para el noreste del país pueden sustituirse fácilmente por su cercanía con la frontera norte y con las fuentes alternativas como la refinería de Deer Park, de la cual México es dueño. Y por supuesto que más nos vale sacarle provecho a Dos Bocas, porque ya gastamos más de 400,000 millones de pesos. Ojalá la terminen pronto, ¿verdad? Si no, eso va a ser un problema. Mi prioridad es la salud de los habitantes del este de Coahuila y de Nuevo León, así como de Tamaulipas. Sin embargo, el cierre de estas refinerías representa también una decisión correcta para sanear la crisis financiera de Pemex. Cada vez que Pemex refina un barril de petróleo para convertirlo en gasolina, el gobierno mexicano pierde dinero. Tan solo en 2020 y 2022, Cadereyta perdió 4,000 millones de pesos y Madero 26,000 millones de pesos. Cuando la cerremos, podremos tener zonas metropolitanas en Monterrey y Tampico más limpias y reducir las pérdidas económicas en Pemex Refinación. Para que se den una idea, hemos perdido en lo que va de esta administración 900,000 millones de pesos. Eso es lo que ha perdido Pemex Refinación. Por lo tanto, es urgente reconvertir. E insisto, alcalde, tarde que temprano, todas las refinerías del mundo van a ser cerradas porque tenemos que migrar hacia la electromovilidad. Y ahí tenemos fuentes de energía limpia, como es la energía solar, como es la energía eólica, como es la energía de la geotermia, donde queremos que Pemex sea punta de lanza. Tenemos que modernizar todo el sistema de refinerías para hacerlo más eficiente y amigables con el medio ambiente. Tenemos que modernizar la refinería de Tula. También los habitantes de la Ciudad de México estamos sufriendo las consecuencias de la contaminación. ¿Por qué? Porque hoy las refinerías que tenemos son tan ineficientes que queman combustóleo, porque de cada barril nos queda casi un 40% de combustóleo. Tula, para reducir sus emisiones y su impacto sobre la calidad del aire en el Valle de México, la refinería de Tula es la que más produce gasolina de todo el país, con cerca de 1/4 parte de la producción total. O sea, Tula no la cerramos porque tiene ya en este momento en proceso una coquizadora. Antes de plantear cerrar Tula, se requiere garantizar el abasto de combustible para todo el Valle de México. No vamos a permitir que se imponga el austericidio en Pemex, por encima de la salud de los mexicanos y por encima de la crisis global de cambio climático. El gobierno de Morena ha sido el más destructivo y tóxico para el aire, la selva y la naturaleza de nuestro país. Claudia Sheinbaum presume que es científica, pero en sus decisiones políticas y acciones de gobierno solo ha negado la crisis de calentamiento global. Claudia Sheinbaum dice que es ambientalista, pero aplaudió la construcción de la refinería de Dos Bocas y guardó silencio, cómplice cuando se frenó la inversión en generación de energía solar y eólica. Esta decisión es por los jóvenes, es por nuestros niños, es por el futuro de México. Esta decisión, aclaro, no es ninguna ocurrencia. Esta decisión ha sido estudiada por el equipo de Enrique, gente técnica, gente que sabe del tema, y llegamos a la conclusión que es por la salud de todos y de todas los habitantes de estas zonas conurbadas. Para defender la vida, tenemos que cerrar las refinerías de Cadereyta y Tampico. Para defender la verdad,
tenemos que reconocer que el calentamiento global es un hecho real. Donde no hay salud, no puede haber libertad. Donde no se invierte en energías renovables, limpias y eficientes, no puede haber prosperidad. Vida, verdad y prosperidad. Esos son nuestros valores. Vamos por un México sin miedo. En esta lucha necesito sus convicciones, necesito su fuerza para convencer a sus familiares y amigos, necesito su voto. Vamos a luchar juntos por respirar nuevos aires de libertad. Vamos por la victoria, Nuevo León. ¡Viva Nuevo León! ¡Viva México! Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Agradecemos la presencia de todos los panelistas y de nuestra candidata a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez. Vamos a pedirles a todos los presentes, si desean alguna fotografía con nuestra candidata, pueden subir al escenario de uno por uno y bajar por las escaleras del lado derecho. En orden, tenemos 30 minutos para realizar esta acción. Muchísimas gracias por su comprensión. Que tengan muy buenas tardes.